Hábitos saludables, ejercicio sin estrés, mejor calidad de vida, nuevos hábitos también. Bienvenidos a un programa que se preocupa por su salud para que usted viva la vida, la viva bien. Viva la vida, vívela bien. Gracias por estar con nosotros. Les bendigo. Gracias y paz a todos los que se encuentran en los centros penitenciarios, también en los hospitales, en cada hogar de la República de Panamá y en el mundo entero a través de la www.osanavision.com. Su servidora de siempre les saluda, Nubia Cañizales. Hay muchas personas que sienten molestias en las piernas, ardor, no sé, calambre, picor, y no hay que dejarlo pasar. Si bien es cierto, a veces cuando llegamos cansados del trabajo subimos las piernas, no todo mundo, pero para descansar, pero hay situaciones que ya se están formando y no sabemos cuáles son ni por qué. Pienso que para tal situación hay que platicar, hablar con un cirujano cardiovascular o con un médico cardiovascular. Les tengo uno que nos visita nuevamente en Viva la Vida, Vívela Bien, el doctor Gerardo Victoria. Él es cirujano cardiovascular de la Clínica Vascular de Panamá. Gerardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Nubia. Gracias de nuevo a ti por la invitación y a toda tu audiencia, que sé que es muy numerosa. Y bueno, por compartir de nuevo un programa que siempre que lo hacemos resulta espectacular. Gracias, doctor. Claro que sí. Vamos a hablar de un detalle que a veces como que no se tiene en cuenta. Pregunto, ¿lo tendrán más en cuenta las mujeres que los hombres? Porque no estamos hablando de algo estético, estamos hablando ya cuando las venas duelen, arden, el tiempo sentado es molesto, aún parado sobre todo. Hablemos de la diferencia de una vena sana y ya cuando es una varice. Bienvenido. Gracias. Sí, definitivamente la vena sana, la vena saludable que todos debíamos tener, son aquellas venas que una vez que la sangre llega a todos los órganos, que llega a los dedos de nuestras manos y a los dedos de nuestros pies y a nuestro cerebro, a través de las arterias, esa sangre necesita regresar de vuelta al corazón y es a través de otros conductos, que son las venas, que esa sangre regresa. Obviamente el corazón, que es una bomba, impulsa esa sangre de una manera pulsátil, ¿no? Y con una presión, que es la presión arterial. Es por eso que nosotros, inclusive si nos tocamos los pulsos de las manos y de los pies como los más distales, o los más alejados del corazón, podemos sentir el pulso. Exacto. Pero las venas no se sienten. Las venas, ellas trabajan silenciosamente, regresando la sangre de vuelta al corazón. Esas son las venas saludables. Gerardo, doctor, dígame, una vena no saludable que vamos a mostrar en pantalla en breve, no es recta, es como un sacacorcho, pregunto. Exactamente. Estas venas, por diferentes razones que vamos a mencionar, se van enfermando. Y al enfermarse, ellas pierden su forma normal, que es recta y es de un calibre o de un tamaño adecuado a las diferentes partes del cuerpo. Las venas más alejadas del cuerpo son más pequeñas y las venas más cercanas al cuerpo, por ejemplo el corazón, la vena cava, es de un tamaño considerable. Incluso la aorta. Así que la aorta es la arteria, es una arteria. Y las venas es las venas cavas, que hay una inferior y hay una superior que baja de la cabeza al cuello. Entonces, como me comentas tú, definitivamente estas venas al dilatarse, producto de la enfermedad, entonces se ponen tortuosas, aumentan de tamaño. Si una vena, por ejemplo, en la pierna, no debe medir más de 3 milímetros, a veces se dilatan hasta 1 centímetro. Sí.
Y entonces allí es donde empiezan los problemas porque hay dos tipos de venas, rápidamente que te quiero decir. Están las venas profundas que corren pegado a los huesos, que esas son las principales porque esa es la que lleva el mayor caudal de sangre al corazón, tanto en las piernas como en los brazos. Pero están también las venas más superficiales, Ok. entre ellas la más importante es la vena safena en la pierna. Ajá. Entonces, esa vena tiene la característica, a diferencia de, por ejemplo, si hablamos de arterias, que tienen unas válvulas. Y Ujú, esas válvulas, la misión de ellas es impedir que la sangre se regrese, o sea, que vaya en un solo sentido, ujú. del pie al corazón. Cuando la vena se dilata, crece, se pone tortuosa, la válvula no cierra adecuadamente Ujú. y entonces se produce lo que llamamos el reflujo venoso y es la causa de todos los síntomas que presentan los pacientes y los signos también porque se ven cosas que son visibles. Ahora, doctor, ¿esto es muy común? Sí, es sumamente común. Ujú. De hecho, entre un 20 a un 25% de las mujeres en el mundo y de un 10 a un 15% de los hombres en el mundo sufren de enfermedad venosa que necesita tratamiento. Pero si nos vamos a los que tienen enfermedad venosa sin requerir tratamiento, ya sea porque hacen las cosas bien o porque no se han dado cuenta, estamos hablando de puede llegar hasta un 80%, sobre todo en países como América Latina. Muy bien, muy interesante. Ahora bien, hablemos de sintomatología para una persona que en este momento se está viendo las piernas y dice, bueno, yo no me veo ninguna varice, yo no me veo nada en mis piernas, pero no se da cuenta de cierta frialdad, de cierto picor, no sé, dígame los síntomas que podrían estar en una persona que no se asoma ninguna vena y síntomas, obviamente, ya de venas inflamadas con esa anchura que usted pues mencionó. Sí, mira, es curioso porque hay personas que tienen unas varices que desde lejos se ven. Oye, mira, se ve un cordón enorme, dilatado. ¿Cómo tú no te has ido a ver eso? Es que no siento ninguna molestia. Probablemente sienta algo, pero no lo relaciona con las venas. ¿Y cuáles Exacto. son los síntomas? El síntoma principal es el dolor. Las Mm, piernas con varices, como hay, la sangre se regresa, se presenta un dolor que generalmente se presenta al final del día, en la tarde, en la noche, pero también puede ser en la mañana temprano, porque la sangre al no circular va poniendo esa pierna con una pesadez, que es otro síntoma, se siente una pesadez. En la noche se puede sentir un hormigueo, ¿por qué? Porque cuando usted está de pie o sentado, sobre todo si tiene profesiones donde tiene que estar mucho tiempo de pie o sentado, la sangre no circula y puede notar otro síntoma, que es el edema o la hinchazón. Los tobillos y los pies se hinchan. Tengo una Todo esto pregunta, es venoso. doctor, ¿por qué la frialdad? Hay personas que sienten como un frío. Correcto. El frío viene derivado de la hinchazón. Muy probablemente la hinchazón a veces hace que el pie se sienta frío, ¿ves? Mm, Pero no es un síntoma, no es un síntoma solamente de enfermedad venosa, puede ser de enfermedad arterial. Es decir, mm, cuando las arterias están obstruidas porque la sangre no circula, no en el sentido de regreso de las venas, sino en el sentido principal que es cuando el corazón la bombea hacia los pies. Ese síntoma de frialdad está más relacionado con que la sangre no circula porque las arterias están tapadas. ¿En qué personas? Por ejemplo, en los diabéticos que sufren de enfermedad arterial. Eh, pero puede presentarse también en pacientes con enfermedad venosa. Y también te cuento que hay pacientes que tienen las dos. Hay pacientes diabéticos que tienen obstrucción en las arterias y además tienen varices. Y esto es más mm. complejo de resolver, obviamente. Claro, claro. Me imagino que al inicio, al verlo a usted o a otros colegas cardiovasculares,
Ese examen de sangre es esencial y también pues el hecho de que ustedes puedan ver con sus aparatos especiales cómo está esa vena. Doctor Gerardo, bienvenido nuevamente. Doctor, hablando un poco de usted, definitivamente sus ocupaciones no solamente son con varices, son desde el corazón, operaciones del corazón, en donde tuvimos el gusto de conocernos, Dios mío, hace ya casi 30 años, en una cirugía de corazón abierto exitosa. Ahí fue donde hicimos esta conexión hasta la fecha. Doctor, ¿qué otras situaciones un cardiovascular toca en nuestro cuerpo? Dígame. Bueno, yo quiero recordarte también que yo soy docente de la Universidad de Ah, sí, Panamá, claro. soy catedrático de cirugía, donde ahí enseñamos en cirugía general también esto de las varices, porque antes no se le enseñaba mucho a los médicos y no le dábamos importancia. Mm, Y es un problema difícil porque a veces el paciente va con las varices y el médico, no, eso no se le hace nada. Entonces ya estamos cambiando este exacto. concepto. Pero como sabes, y tú me conociste desde hace 30 años, yo trabajo en el Hospital Santo Tomás y allí me desempeño como cirujano cardiovascular y torácico. Hacemos cirugía cardíaca, corazón abierto, los bypasses cuando se obstruyen las arterias coronarias, los reemplazos valvulares cuando por una enfermedad común en los países subdesarrollados, pues que es la fiebre reumática, se enferman las válvulas y hay que reemplazarlas. Y en pacientes también con trauma, un paciente que por alguna razón pues recibe una herida en el corazón, también tenemos que atenderlo. Pacientes con problemas pulmonares, Qué bien. los pacientes que con hipertensión y que no se cuidan y no se controlan la presión, entonces, y pacientes diabéticos también que no se controlan, estos pacientes muchas veces se les daña el riñón Dios y mío. nosotros tenemos que hacerle los accesos vasculares para que puedan ser ya hemodializados, porque ya cuando el paciente se le daña el riñón, ya no se puede hacer otra cosa Claro. sino dializar. Nosotros nos encargamos ahí de hacer estos accesos, fístulas. Qué interesante, doctor. Tendremos en alguna oportunidad más adelante, bien organizada, estar en otro tipo de operaciones interesante e irme con uno de camarógrafo de que aguantemos ahí ver sangre, pero ver cómo usted realiza esto, ¿verdad? Sí, muy interesante. Por Claro. ejemplo, una de las opciones que te brindo, pero todavía no lo tenemos listo, no sé si recuerdas la Teletón pasada del 2030, fue de implementar un quirófano híbrido en el Exacto. Santo Tomás. Y esto ya se está en periodo de construcción. Qué Cuando bueno. tengamos listo, yo creo que es muy interesante decirle a los panameños de qué se trata esto. Claro. Vamos a estar en contacto para ir con nuestras cámaras para allá. Bueno, estamos hablando de venas varicosas. Yo creo que hay un porcentaje significativo de personas. Debemos dejar correr o pasar la página de que esto solamente es estético. Esto llega un momento que molesta mucho. Esto es más allá de arañitas en las piernas. Hablemos de factores relacionados con las venas. Esto es por herencia, esto es por un golpe, esto es porque no me cuido, no hago ejercicio. Háblenos de esto, doctor. Claro, el factor más importante relacionado genético, si su mamá o su papá sufrió de varices, muy probablemente usted va a sufrir de varices. Si alguno de ellos tuvo una operación de varices, entonces cada vez usted va a tener más, una incidencia más alta de que sufra de varices, así que es importante reconocer los antecedentes médicos. Por ejemplo, la gente de raza antillana, afrodescendiente afroantillano, sufren muy poco de varices, pero sí pueden sufrir. Pero la mayor incidencia está en la inmigración que ha habido a nuestros países, a Panamá, del área del Mediterráneo, los españoles, los italianos. En las personas del Mediterráneo son personas que sufren muchísimo de varices. Y obviamente nuestro país, que es un país tan colorido y de mezcla, pues esto es lo que hace que nosotros tengamos una alta incidencia de varices dentro de todo grupo de los panameños, ¿no? Y es importante señalar que a veces no es detectado con tiempo
y se producen algunas complicaciones y entre ellas pues la más importante es cuando se produce un trombo, es decir, Sí. un coágulo que por lo lento que se convierte la circulación, ya que le digo, las venas se dilatan, Exacto. entonces la circulación es lenta o a veces se regresa, se Ujú, puede producir un trombo. Pero también se puede producir una enfermedad que se llama la erisipela, es ujú, decir, la piel se exacto. vuelve reseca y al ponerse reseca penetra bacterias que están en la piel y Ujú. que se llama la más importante el estreptococo y produce, se enrojece la piel mucho, muy roja y esto pues sí hay que acudir inmediatamente al médico. Es lo que antes se trataban con un sapo, Exacto. nuestro, Qué lo interesante esto, doctor. folclóricamente. Hagamos un alto ahí. Cuán importante es hidratar la piel de las piernas o todo el cuerpo. Y sobre todo a las personas que han tenido operaciones de sus riñones o trasplantes de riñones o problemas con los riñones. ¿Esto es fundamental, doctor? Sí, sí, la piel se reseca y Exacto. sobre todo la piel que más se reseca es la piel de las rodillas hacia abajo y Ok. esta es la piel que más sufre y sufre de otra complicación que es la úlcera, porque usted está lleno de varices y usted ve que en los tobillos, si usted ve que en los tobillos empiezan a aparecer demasiadas varices Sí, y sí, sí. cambia de color el tobillo, Exacto. esto es un factor de riesgo para el desarrollo de úlcera, quiere decir que usted debe irse a ver este problema. Pero usted lo puede controlar un poco dejando que la piel no esté reseca y usando cremas Qué bien. hidratantes. Nosotros recomendamos cremas hidratantes. Hay a veces unas cremas mentoladas que refrescan, pero no son hidratantes. Entonces es importante que usted use una crema hidratante 2 o 3 veces al día en esa área de riesgo. Doctor, están muy comunes y muy comercializadas las medias de compresión, pero he aprendido con usted cuán importante es que éstas sean medicadas o más bien dirigidas al paciente con un tipo de medida, de peso. Hablemos de esto porque me preocupa. Se ven muy lindas por televisión, por redes y las personas las usan tanto para hacer deportes como para estar en casa. Y lo más importante es que se sepa cuáles son las indicadas para la pierna. Sí, mira, yo siempre cuando veo a un paciente le digo que yo tengo 4 secretos. El primer secreto es mantener el peso ideal. El segundo secreto es comer saludable. Muy bien. El tercer secreto es hacer ejercicio, mantenerse en forma. Y el cuarto secreto son las medidas de compresión graduada. Porque si usted tiene un familiar que sufrió de varices y en algún momento usted sabe, porque le están saliendo arañitas, entonces no espere que le salga una complicación. Entonces manténgase saludable, comiendo saludable, Ujú. sobre todo evitar la sal en exceso y el azúcar en exceso, tomar mucha agua, Ujú. entre 1,5 y 2 litros, dependiendo de su peso corporal, porque es sumamente importante. O sea, Claro. la sangre es agua. Y si usted no se mantiene hidratado, entonces va a empeorar el problema de la mala circulación. Ujú. Y finalmente, la otra parte, que es las medias de compresión graduada, es una Exacto. ayuda muy importante Ujú. porque las medias de compresión graduada están diseñadas de una forma que la mayor compresión de la media se hace en el tobillo y Ajá. sobre todo aquellas que llegan hacia la rodilla, porque hay unas que llegan hasta la rodilla y otras que llegan hasta el muslo arriba, hasta la ingle, y hay otras que son pantimedias. De hecho, las pantimedias serían las más recomendadas Claro. porque comprimen toda el área, pero eso en nuestro país es muy difícil porque estamos en un país muy caluroso. Y yo siempre les digo a la paciente, con que me uses la media hasta la rodilla, suficiente. Y ahí Interesante. entonces nosotros determinamos la presión, porque hay diferentes tipos de presión. Hay presión mediana, que es de 15 a 20, hay una presión un poquito mayor, que es de 20 a 30, y hay una presión alta, pero ya esos son los pacientes Claro. que tienen algún problema de edema. Interesante. Pero por lo menos la de 15, 20, si usted tiene varices, si tiene arañitas y trabaja de pie o sentado mucho Ujú. tiempo, es la media que debe usar.
Estamos hablando de varices en el día de hoy con el doctor Gerardo Victoria. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros y poder compartir estos detalles que son tan importantes. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de estética, estamos hablando de venas enfermas, varices. Y aunque aparezca la primera, la segunda, hay que ir a verlos, ¿verdad, doctor? Bienvenido otra vez. Importante hacerse chequeo médico de rutina, ya sobre todo cuando van avanzando los años. Y, por ejemplo, una de no me lo has preguntado, pero hay una relación muy importante cuando una paciente que tiene antecedentes de varices queda embarazada. Cuando Exacto, ella queda embarazada, va a ver que significativamente le aumentan las varices, es verdad. le aumenta el edema en las piernas y a veces es preocupante. Entonces nos las manda a veces hasta el mismo ginecólogo. Y esto es algo que yo diría que es hasta cierto punto normal, porque para mantener el embarazo se eleva una hormona que es la progesterona. Exacto. Esta es la que mantiene al bebé muy sano y muy tranquilo en el útero. Pero Ujú. esa se eleva cuando la paciente está embarazada y esa afecta mucho las Las varices. La varices. paciente desarrolla varices, la paciente desarrolla hemorroides, porque Ujú. las hemorroides es una varice. La paciente desarrolla a veces inclusive varices en la vulva, en sus genitales. Ujú. Y entonces sufre todos los síntomas, pesadez, cansancio. Y en la noche nosotros le recomendamos que cuando el útero está muy crecido, duerma del lado izquierdo, porque así no presiona la vena cava, porque el útero se convierte ya en un órgano que era pélvico, en un órgano abdominal, y esa presión sobre la vena cava puede hacer que se le hinche más las piernas. Y le recomendamos el uso de medias Eso es que y iba a no se preguntar. ningún tratamiento cuando está embarazada, porque sabemos que tan pronto ella dé a luz, mucha de esta situación se revierte. Qué bueno. Y entonces viene la lactancia y sigue revirtiéndose. Entonces ya después cuando ella termina de lactar, si le queda alguna varice, le decimos, bueno, entonces sí vienes y te hacemos algún tratamiento si es necesario. Al hablar de progesterona, doctor, tengo que preguntarle, y a aquellas mujeres que el ginecólogo les ha puesto ya en su posmenopausia un reemplazo hormonal, ¿hay algún tipo de peligro para venas varicosas? Es exactamente, tiene excelente pregunta y nos la hicimos mucho durante la pandemia y recuerdo que participé a nivel internacional en un foro Qué y bien. un especialista fue categórico en esto y dice, mira, hay menos riesgo ¿te acuerdas que la vacuna se decía que producía coágulos, Así trombosis, es, ¿no? sí. Y él me dice, el riesgo de que una vacuna le produzca trombosis a una persona con varices es menor que si esa persona consume algún tipo de anticonceptivos o de hormonas, ya sea por lo que tú señalas, que es por Un la reemplazo menopausia. hormonal. Ajá. Exactamente. Ajá. Y entonces cuando hay esa situación, el ginecólogo habla con el cirujano cardiovascular, tenemos muy buena comunicación y sopesamos, ponemos una balanza, los pros y los contras, y a veces yo le digo, tengo que decir, no, hay mucho riesgo, vamos a tener que manejarnos sin esa terapia. Aunque te digo que también cada vez hay hormonas mejores, hay los famosos parches que se colocan en la Sí. piel, que menos riesgo, pero sí es importante que la persona reconozca que si tiene factores de riesgo para una terapia hormonal, a veces lo mejor es consultar. Hablar de riesgos, ya no los mencionó en cuanto a los coágulos, a las trombos, esos viajes prolongados, en donde ya la gran mayoría de toda persona que tiene una relación de genética, herencia, o ya está viendo ciertas cositas en sus piernas, tanto hombres como mujeres ya pues practican el hecho de usar medias, hasta para cuando viajan en avión. Ahora, hablemos de, esta es la complicación máxima, ¿verdad? Los trombos. Sí, es una complicación que puede ser mortal porque Sí, claro. realmente es una enfermedad que tiene dos etapas. Se forma el trombo, muchas veces en las pantorrillas de las piernas,
como tú bien señalas, por la inactividad. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando una persona se hospitaliza y tiene 4 días de estar hospitalizado y encamado, hay que poner algún tipo Así es. de medicamento para que no desarrolle trombo. Igual cuando una persona viaja más de 8 horas en un avión y en clase turista se llama el síndrome de clase turista, porque en clase turista tú vas apretado allí Ay, y a sí, veces decides no levantarte, eso es cruzas verdad. el Atlántico Sí, y cuando te sí. levantas tienes la pierna hinchada y con mucho dolor y tienes un coágulo. Entonces a estas personas nosotros les recomendamos que viajen con sus medias, que a veces, fíjate que a veces tenemos hasta que inyectarlo ¿Qué? alrededor del ombligo, como si fuera un paciente diabético, se le coloca un anticoagulante cuando Ujú. sale del país y cuando sale en el vuelo de ida y en el vuelo de regreso, un día antes también se coloca, le Su damos la inyección. inyección Wow. se la inyectar, porque cuando ese coágulo se forma en la pantorrilla, muy probablemente ahí solamente da dolor, pero si se llega a desprender y se va a los pulmones, entonces se produce lo que se llama un embolismo pulmonar que puede ser mortal. Mortal, total. Es una realidad. De hecho, en las aerolíneas, muchas de ellas que pues permiten cruzar el Atlántico, pues dan medias, pero no es lo mismo haber visitado un cardiovascular o el médico de manera anticipada para ir seguros que es la media que debe. Hablemos de tratamientos, doctor. Ya cuando llega una persona, definitivamente con sus ojos, ustedes usan algo para con rojo, infrarrojo, ver las venas, usted me dirá el nombre. Después hay una ecografía que hacen de las venas. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento para, se logra que las mismas bajen su volumen, se dilatan, pueden desaparecer? ¿Qué tipo de tratamientos realizan ustedes? Sí, mira, el examen inicial es el más importante. Nosotros cuando vemos al paciente, allí le hacemos un examen de todo, inclusive del corazón, de todo el sistema circulatorio. eh, y cuando va, porque generalmente va por dolor en las piernas o porque tiene arañitas y no tiene dolor. Entonces es importante descartar que la circulación arterial esté bien, que no sea hipertenso, que no sea diabético. Y entonces después sí nos enfocamos en la parte venosa, si tiene arañitas. Las arañitas muy pocas veces son causantes de síntomas o de enfermedad de por sí. Son algo un poquito más estético, pero buscamos, debajo de esas arañitas hay otras venas que se llaman las Claro. reticulares. Y esas sí son causantes de enfermedad y esas las vemos con una luz infrarroja, Ajá. eh, cuando se llama vein light, y con esa se las mostramos a las pacientes y ellas se sorprenden porque esas no se pueden ver con la luz normal, ¿no? Ajá. Y esas son Qué bien. susceptibles de tratamiento. Y entonces le recomendamos la prueba que es la prueba de excelencia para esto, que es el ultrasonido Doppler color. Nosotros con el ultrasonido Doppler color es lo que ha cambiado la historia de Qué esta bien, qué enfermedad bien. desde el siglo pasado. Podemos ver todo lo que el paciente tiene, las venas que están insuficientes, podemos ver si las venas más profundas, las principales, están bien, porque no podemos hacer un tratamiento de las venas superficiales si el paciente tiene un problema en las venas Claro. profundas. Y eso nos permite hacer el tratamiento. Y los tratamientos, hay tratamientos que son estéticos. Si no encontramos nada en el Doppler, pues muchas veces, esto la siento que son feas y bueno, la tratamos, ¿no? Pero si encontramos que hay reflujo y que la paciente puede tener problemas a través del ultrasonido, entonces existen diferentes formas de tratarlo. Doctor Gerardo Victoria, ya en nuestro último bloque, cuán ameno ha sido nuestra conversación. Doctor, ¿se curan las venas varicosas? ¿Se pueden curar? Sí, las venas se pueden tratar de forma eficiente, pero la enfermedad siempre hay que decirle al paciente que no se cura, es una enfermedad genética. El Ok. paciente tiene que seguirse viendo y seguirse controlando. Mm, La forma de tratamiento siempre ha sido la misma a través de los siglos, desde la historia pasada,
y era, si la vena está enferma, eliminarla. Se eliminaba, el siglo pasado se eliminaba con cirugía. Yo me entrené eliminándola con cirugía. Sin embargo, nos dimos cuenta con el Doppler que no era necesario ser tan agresivo, sobre todo si tú no ibas a curar al paciente, si lo Exacto. ibas solamente a controlar. Entonces desarrollamos métodos que no son cirugía y que eliminan la varices. Y estos métodos son básicamente de tres tipos. El calor, que es láser o la Ok. radiofrecuencia a través de un catéter, a través de una puyada. El método químico, que es a través de una sustancia, un medicamento, que también elimina la varice de forma efectiva. Y combinaciones de estos dos métodos, que tal vez es lo mejor y lo que se está desarrollando ahora mismo. Qué El bien. método de cirugía todavía persiste en Panamá, por ejemplo, hay ciertos hospitales que no tienen los métodos tradicionales, sobre todo los hospitales del gobierno. Entonces ellos hacen cirugía y en muchos otros hospitales del mundo todavía se hace cirugía. ¿Ah, Sin sí? embargo, sí, se sigue haciendo. Sin embargo, nosotros pensamos, por ejemplo, un paciente que viene para un tratamiento de varices ya no se tiene que quedar en el hospital, ya no se tiene, ya no tiene que venir ni siquiera en ayuna, ya no tiene no le hacemos ninguna cicatriz. Nuestros tratamientos son sin cicatrices. Muy bien. Entonces, esta ventaja Las realizan en su clínica, ahí mismo. la realizamos en nuestra clínica, correcto. Qué bien, Y qué hay bien. algunos, cuando el paciente a veces, pues tú sabes que todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad, porque hay pacientes que con anestesia local les basta. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero ver eso, duérmame todo. Entonces, si lo hacemos es Sí, ambulatorio, o lo hacemos en un centro donde un anestesiólogo le da una pequeña sedación. Pero ya eso es lo menos, ya eso es lo menos. Sobre claro. todo los hombres que somos muy flojos, sí a veces algunos quieren hacer que no, quieren que me lo duerman para poder hacerle esto, ¿no? Doctor, hablemos de recomendaciones. He escuchado que tomar mucho sol en las piernas, el calor. ¿Por qué tanto tiempo parado, doctor? Duelen si uno está parado y ellas van y vienen. Es que ya las venas están enfermas cuando una persona ha estado tanto tiempo parado. Es que ya las venas están enfermas, por eso duelen. Hablemos de recomendaciones. Sí, sí, muy interesante todas tus preguntas. Sí, el estar de pie y Sí. el estar sentado mucho tiempo, se Mm, angula la tubería que es la vena, se angula 90 grados cuando tú estás sentado, así que eso corta la circulación. Pero yo te quiero decir que recuerda que la posición de pie no es normal, fue una posición que adquirió el hombre en la antigüedad para poder usar las manos. Nosotros nos movíamos normalmente como el resto de los mamíferos en cuatro patas. De hecho, los mamíferos no sufren de varices, pero cuando el hombre se irguió en dos pies, entonces la distancia de regreso desde allá del pie hasta el corazón que está acá arriba es muy grande y se producen entonces las varices de mayor forma. Entonces, por eso es que estar parado mucho tiempo, claro que aumentan las varices, sobre todo en los que tienen factores de riesgo. El hecho de que tú camines no aumenta las varices, de mm, hecho, la mejora, porque lo tú mejora. activas la bomba, que es la pantorrilla, y la bomba, que es el pie también produce movimiento de sangre hacia el corazón. Así que uno de los mejores ejercicios que hay, caminar, ni siquiera trotar, Qué bueno. caminar. Bicicleta también, recomendamos mucho la bicicleta. Qué bueno, qué bueno. Y total, ahora, no sé, las personas que me ven desde otros países, pero aquí no hay mucha seguridad como para manejar bicicleta. Ya ni en Amador, que hay que estar pidiendo permiso, lo mejor es una bicicleta estática, diría yo. Muy Estática, bien, sí. claro, porque hay que tener cuidado. Gana uno estrés montando bicicleta en la calle, lo digo. Ahora, doctor, algunas recomendaciones aunadas para las damas, las amas de casa que se la pasan lavando paradas, ¿verdad? Eso de subir una pierna, bueno, eso sirve también para la posición de la cadera. La alimentación, ¿tiene algo que decirnos al respecto? Sí, definitivamente, mira, el peor de estar parada es cuando está en la estufa.
El sí. calor es muy malo para las venas. De hecho, casi todos los chefs, o la mayoría de los chefs en Panamá, son pacientes míos, Oh, porque wow. pasan mucho tiempo por motivo de su profesión. Claro. Pero obviamente también hay amas de casa que pasan mucho tiempo frente a la estufa y entonces esto, el calor les produce mayor problema de molestias, ¿no? Y básicamente, y yo te diría que el de la alimentación, lo más importante es tratar de disminuir lo más posible lo que son las grasas animales, Ok. las grasas de todo tipo de animal. Las frutas y sobre todo las frutas verdes producen que se fortalezca la pared de las venas Qué bien. y que mejore mucho. Y bueno, ya los había dicho, tomar bastante agua es muy importante y mantener el peso ideal. Son cosas que no tienen precio para evitar que las varices sigan creciendo. Me imagino cuando hablamos de peso, que las personas obesas, con todo respeto, tienen problemas con varices por el peso, ¿verdad? Sí, muchos Ujú, problemas. ujú. Aparte de que tienen otros problemas más graves con No, el claro. corazón, eh, con el hígado, pues también incrementa los problemas de varices y a diferencia de las personas que están delgadas, es más difícil que se vean las varices ellas, no se la ven. Hay que Ujú. utilizar ultrasonido para saber que la parte del dolor que estás tú teniendo en las piernas es por problemas de circulación Definitivo. venosa. Bueno, y hay que recomendar mucho a las personas que saben que sus padres o sus abuelos han tenido problemas con varices. Eso es genético, pero ya usted lo dijo, hay que prevenir. Gracias, doctor Gerardo Victoria, cirujano cardiovascular y también docente en la Universidad de Panamá. ¿Cierto, doctor? Gracias mil por Sí, estar con correcto. nosotros y ante cualquier situación, el doctor Gerardo Victoria. Doctor, gracias. Muy, muy, muy agradecido por tu invitación, como siempre. Cuenta con nuestra participación Claro. siempre que es conveniente. Nosotros, ya te digo, como pertenecemos a la Universidad de Panamá, queremos que el periodismo sea responsable. Hay veces que no doy este tipo de conferencias Claro, en otros espacios porque no se transmite con el detalle como tú lo haces, porque tú desde hace mucho tiempo te especializaste en este tipo de cosas, o sea, ya tú eres un especialista en periodismo de salud, de sí, manera me que encanta. eso es un legado que te queda y que yo creo que muchas veces hay que ampliar para que lleguen estos Así programas es. a la población. Pero te lo digo porque sinceramente he visto que a veces hay mucho sensacionalismo y el paciente no le llega el mensaje de forma adecuada. Lamentable, lamentable. Te felicito y siempre Gracias. cuenta con. Gracias, mi querido doctor Gerardo Victoria, cirujano cardiovascular, un médico que pues definitivamente con corazón trabaja por desde su corazón hasta todas las áreas que tengan que ver con respiración, sangre y hoy hablamos de las varices. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Espero que esto de las varices que a todo nos debe interesar tanto tiempo sentados, por ejemplo, aquí he estado yo sentado un buen rato, pero debemos practicar la bicicleta, caminar. Mire, hágalo, hágalo, aunque esté cansado, mire, haga algo y hay que moverse porque la vida sedentaria a cualquier edad hace daño. Gracias mil, les bendigo, que Dios bendiga su salud, así como prospera su alma. Vívanla bien. Viva la vida, vívela bien. Viva la vida, vívela bien. Con alimentos saludables, ejercicios sin estrés, mejor calidad de vida, nuevos hábitos también. Viva la vida.